todos y todas, bienvenidos a nuestro canal. ¿Sabían ustedes que el 90% de los casos de COVID-19 se tratan en casa? ¿Sabían ustedes que el 90% de estos pacientes no requiere oxígeno suplementario? ¿Sabían ustedes que el 90% de los pacientes con esta enfermedad no requieren una medicación especial y solo sintomáticos? ¿Sabían ustedes que el 90% de pacientes no requiere realizarse una tomografía u otro examen de sangre para hacer un manejo adecuado? ¿Sabían ustedes que el mal uso de corticoides como dexametasona, prednisona, metilprednisolona, hidrocortisona, deflazacor, entre otros, puede aumentar el riesgo de morir por COVID-19? ¿Sabían ustedes que el mal uso de antibióticos puede incrementar el riesgo de morir por esta enfermedad? Señor, señora, el día de hoy usted aprenderá el manejo de COVID-19 según grados de severidad. Es decir, el día de hoy usted aprenderá a tomar la conducta correcta cuando tenga COVID leve, COVID moderado, COVID severo o cuando tenga una infección asintomática. Todas las recomendaciones que hoy compartiremos con ustedes están basados en múltiples guías internacionales de manejo de COVID-19, es decir, basados en evidencia científica actualizada hasta abril del 2021. Muy bien, y resulta que un día deciden hacerse una prueba para COVID, ¿no? Puede ser una prueba molecular, una prueba antigénica. El motivo pudo haber sido que en el trabajo se les solicitó esa prueba, o porque ustedes creen que se han expuesto y quieren saber si tienen o no la infección, o porque realmente tienen alguna molestia, alguna sintomatología y se realizan la prueba. Y resulta que sale positivo. Muy bien. Miren estos datos. De todos los pacientes que tienen una prueba positiva para COVID, el 40% son asintomáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, de 100 personas que tienen prueba positiva para COVID, 40 no tendrán ninguna molestia. Es decir, este paciente no va a tener fiebre, no va a tener tos, no va a tener dolor de cabeza, no va a tener dolor de garganta, no va a tener diarreas, no va a tener alteración del gusto, no va a tener pérdida del olfato, no va a tener sensación de falta de aire, o sea, ninguna molestia. Entonces, a estos pacientes que tienen una prueba positiva y no tienen ninguna sintomatología, se les cataloga como pacientes que tienen infección por el SARS-CoV-2. O sea, tienen el virus en su organismo. Están infectados por el virus. Y el porcentaje restante, es decir, el 60% de personas que tienen una prueba para COVID positiva sí tendrán sintomatología, sí tendrán molestias. ¿Qué quiere decir? Que de 100 personas que tienen una prueba positiva para COVID, 60 tendrán molestias, tendrán síntomas. A este paciente que tiene una prueba positiva y tiene molestias, se le cataloga como un paciente que tiene COVID-19. La palabra COVID es una abreviatura en inglés, ¿sí? Co viene de corona, V es de virus y la D es de disease, ¿no? Es una palabra en inglés que significa pues enfermedad. Entonces, COVID en español sería enfermedad por coronavirus 19, porque en el año 2019 se reportaron los primeros casos de esta
enfermedad. Muy bien, entonces tengo oficialmente el diagnóstico de COVID-19. ¿Y qué pasa en la mente del paciente que se entera que tiene COVID? Muchas veces toman una actitud de desesperación porque empiezan a recordar las noticias que a diario escuchamos. Que el hospital está colapsado, que no hay camas en el hospital, que no hay camas disponibles en UCI, que no hay ventilador mecánico, que no hay personal de salud suficiente para atendernos, que la enfermedad hasta ahora no tiene cura, etcétera, etcétera. Y esa preocupación y esa desesperación muchas veces no solo es del paciente, sino también de los familiares. ¿Es entendible el estado anímico de ese momento de desesperación, de preocupación? Pues sí. Pero de hoy para adelante, después de escuchar estas recomendaciones nuestras, mantendrán la calma. Y la clave para manejar un COVID-19 es mantener la calma. Porque si nos desesperamos, tomaremos decisiones o conductas equivocadas y lo único que haremos es complicar al paciente. Y miren estos datos de calma que les damos. Muy bien, tengo COVID-19 y veo el siguiente dato. El 80%, es decir, de 100 personas que tienen COVID, 80, es una proporción importante, hará COVID leve. ¿Correcto? Y si yo hago COVID leve, mi riesgo de morir es 0%. ¿Correcto? Y miren este otro dato. El 10% de personas que tienen COVID, o sea, de 100 personas, 10 hacen COVID moderado. Y el riesgo de morir en un paciente que hace COVID moderado es menos del 1%, es 0.8%, o sea, casi nada. Y si nosotros sumamos 80 más 10%, ¿cuánto nos da? 90% de esperanza. 90% de superar el COVID sin ningún problema. ¿Correcto? Entonces, 90% es una proporción inmensa, ¿no? Quiere decir que de 100 personas que hacen COVID, 90 lo van a superar sin ninguna complicación. Pero para yo tener esta esperanza de 90%, tengo que mantener la calma y hacer un manejo adecuado. Y hoy día precisamente van a aprender eso. Y el 10% restante de estos pacientes que tienen COVID harán COVID severo o COVID crítico, en una proporción de 5% para cada grupo. El riesgo de morir en estos pacientes con COVID severo puede llegar a un 20 o 30%, y en estos pacientes críticos que requieren manejo en unidad de cuidados intensivos con ventilador mecánico, el riesgo de morir puede llegar a un 45 o 50%. Pero no pensemos en estos 10%. Concentrémonos en manejar estos 90%. Muy bien, ahora aprenderemos a manejar a nuestros pacientes dependiendo a qué grupo pertenecen. El primer grupo son aquellos pacientes que son asintomáticos. Es decir, son pacientes que tienen su prueba positiva, pero que no tienen ninguna molestia, ninguna sintomatología. ¿Y qué hacer con ellos? Fácil. La primera medida es aislamiento. El paciente tiene que aislarse en una habitación por 10 días. Estos 10 días contados desde la fecha del resultado de la prueba positiva.
¿Y por qué debemos aislarlos? Porque son contagiosos. Si bien el paciente no tiene ninguna molestia, pero tiene la capacidad de contagiar a cualquier persona de su entorno. Muy bien, entonces el paciente tiene que estar aislado. Si la habitación tiene ventanas hacia la calle, hay que abrirlas para que esté ventilado la habitación, pero no hay que abrir aquellas ventanas que comunican pues con la sala, la cocina o cualquier otro ambiente de la casa. ¿Y qué va a hacer el paciente ahí, en su aislamiento? En realidad puede hacer de todo. Si el paciente o la paciente trabaja, hace teletrabajo, lo puede desarrollar con normalidad. Pero doctor, a mí me han dicho de que el paciente tiene que estar ahí en su cama echado y no movilizarse mucho. Mentira. El paciente puede hacer su actividad con normalidad. Doctor, a mí me han dicho que el paciente no debe caminar mucho, que tiene que estar en reposo. Mentira. Puede deambular en su habitación. Doctor, a mí me han dicho que el paciente no debe bañarse con agua fría. Mentira. El paciente puede bañarse con agua fría, con agua caliente, con agua tibia, con lo que quieran. El paciente o la paciente puede estar sin mascarilla dentro de la habitación mientras esté cerrado. Pero en el momento en el cual sale a recoger sus alimentos, tiene que salir con mascarilla y el persona o la persona que trae el alimento también tiene que tener mascarilla. La alimentación, señor, señora, es normal. No hay ninguna restricción. Todo lo que tolere el paciente tiene que comer. Frutas, verduras, carne de todo tipo, bastante hidratación. No hay ninguna restricción. No es que no debe comer ají. Hay que darle bastante jugo de naranja para que tenga bastante vitamina C. Mentira. La alimentación es normal, como en cualquier otro paciente. Muy bien. Entonces esperemos que haya quedado claro. Segunda medida. Ningún tratamiento. Es lógico, ¿no? Si es un paciente asintomático, no tiene ninguna molestia, no tenemos por qué darle ninguna medicación, en lo absoluto, prohibido. Correcto. Tercera medida, monitoreo de saturación de oxígeno. Ya en un video anterior hemos aprendido acerca del uso correcto del pulsioxímetro. Podemos hacerlo cada 8 horas, es decir, 3 veces al día. ¿Y por qué debemos monitorizar su saturación de este paciente a pesar de que está tranquilo, sin ninguna molestia? Por la hipoxemia silenciosa. También en el video anterior habíamos hablado un poco de esto. La hipoxemia silenciosa, hipoxemia significa oxígeno bajo en sangre, y silenciosa, ¿por qué? Porque el paciente, a pesar de tener oxígeno bajo en sangre, no tiene ninguna molestia, ninguna sintomatología. La única manera de detectar la hipoxemia silenciosa es con el pulsioxímetro. ¿Y cómo se define esta hipoxemia? Cuando la saturación es 93% o menor a esta. Entonces, un paciente que tiene hipoxemia silenciosa ya no es un paciente asintomático, ya se considera como un paciente con COVID severo. Y este paciente tiene que ir al hospital a recibir oxígeno. Entonces, como pueden ver, las medidas que ustedes deben tomar son sencillas. Y es de esta manera que se da un manejo adecuado a estos pacientes asintomáticos, que no tienen ninguna molestia. Muy bien, esperemos que haya quedado claro respecto al manejo de este primer grupo de pacientes. Muy bien, sigamos adelante entonces. Y entramos al grupo de los pacientes que tienen COVID. El grupo previo que hemos analizado fueron los pacientes asintomáticos que tenían la infección por el virus, ¿no?
Pero este grupo que viene ya son pacientes que tienen COVID-19. Es decir, son aquellos pacientes que tienen su prueba positiva y tienen síntomas. Muy bien, entonces nuestro segundo grupo de pacientes son los pacientes que tienen COVID leve. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo sé si mi paciente tiene COVID leve, COVID moderado o COVID severo? Para ello, lo único que tienen que saber ustedes es manejar de manera correcta su pulsioxímetro. ¿Por qué? Porque esta clasificación se basa en la saturación de oxígeno de nuestro paciente. ¿Correcto? Entonces, si mi paciente satura mayor o igual a 96%, ese paciente tiene COVID leve, independiente de los síntomas que presenta. ¿Qué quiero decirles con esto? Que la clasificación de severidad de COVID-19 solo se basa en la saturación de oxígeno, no toma en cuenta la sintomatología del paciente. A diario nosotros recibimos pacientes en el hospital, vienen con sus molestias, les hacemos la prueba, salen positivo y los saturamos, ¿no? Tomamos su saturación de oxígeno y resulta que están saturando 96, 97, 98, 99, incluso 100%. Muy bien, entonces lo que decimos al paciente, ¿sabe qué? Usted tiene COVID leve. Y muchas veces ellos nos dicen, pero doctor, ¿cómo va a decir que tengo COVID leve si yo estoy hirviendo en fiebre? Si me duele todo el cuerpo, me duele la cabeza, me duele la garganta, estoy con tos, estoy con estornudos, que no huelo nada, que tengo alteración del gusto, del olfato, estoy con diarreas. Y nosotros repetimos lo mismo. Su saturación está por encima de 96 o 96 o más, por lo tanto usted tiene COVID leve y usted lo que tiene que hacer es ir a casa, porque el manejo de COVID leve es en casa, no requiere oxígeno ni otras medidas extraordinarias. ¿Correcto? Entonces, ¿usted qué hace? Tiene que ir a casa. ¿Sí? No es desesperarnos por nuestras molestias, por nuestros síntomas de ese momento, ¿no es cierto? No decida usted ir a otro hospital o a otra clínica con la esperanza de que le den algún medicamento, o de que lo hospitalicen, o de que le pongan oxígeno. No, ninguna otra medida que solo ir a casa y hacer estos pasos. Y son medidas sencillas que va a tomar en casa. Miren, la primera medida es aislarse. Correcto, usted se va a aislar 14 días en su habitación. Esos 14 días contados desde el inicio de los síntomas, no desde la fecha de su prueba que salió positivo como en el anterior grupo, en los asintomáticos, no. En este caso son 14 días desde el inicio de nuestros síntomas. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué en el grupo anterior 10 días de aislamiento y en este grupo 14 días? Las investigaciones han demostrado que en estos pacientes, en este grupo de pacientes, el virus, ¿correcto?, desaparece de su organismo del paciente en 14 días. Es decir, a partir del 14º día, el paciente o la paciente ya no contagia y puede salir y hacer sus actividades con normalidad. Muy bien, entonces son 14 días contados desde el inicio de los síntomas. ¿Y qué va a hacer aislado el paciente esos 14 días? En cuanto a sus actividades, mientras los síntomas le permiten desarrollar, por ejemplo, su teletrabajo, lo puede hacer. ¿Sí? Si el paciente quiere caminar en su habitación, puede caminar, puede movilizarse. El paciente puede bañarse con agua fría, agua caliente, agua tibia, lo que ustedes quieran. El paciente puede dormir en la posición que quieran, ¿sí? Pero ustedes dirán, doctor, a mí me han dicho que el paciente tiene que dormir boca abajo. Mentira. Puede dormir en la posición que quiera. La alimentación es como cualquier paciente que tenga COVID o no, es normal. Bastante líquido, sus frutas, sus verduras, sus carbohidratos, sus carnes.
el paciente puede comer lo que quiera, ¿correcto? Y todas las medidas ya que hemos hablado en los pacientes asintomáticos, puede desarrollar esas actividades, pero aislado en su habitación. Muy bien, entonces la primera medida es aislamiento por 14 días. Segundo punto que tienen que tener en cuenta, el tratamiento, o sea, los medicamentos que podemos dar a nuestros pacientes son sintomáticos. ¿Qué quiere decir sintomáticos? Solo para controlar sus síntomas. Si mi paciente presenta fiebre, lo que puedo hacer es darle 2 tabletas, por ejemplo, de paracetamol, ¿no? Viene de 500 miligramos generalmente, entonces puedo darle 2 tabletas juntas de paracetamol para bajarle la fiebre. Y eso me ayuda también para dolor de cabeza, para dolor corporal que en ese momento tiene el paciente. Entonces puedo usar mi paracetamol. A veces los pacientes tienen bastante moco, están que estornudan, entonces puedo darle, por ejemplo, cetiricina, ¿no? Una tabletita en la mañana y otra en la tarde, es decir, 12 horas. Pero no requiere ninguna medicación extraordinaria. Por favor, nada de antibióticos, nada de corticoides. No necesita oxígeno este paciente. Si hacemos eso, lo único que haremos es complicar al paciente. Y de lo que era leve, va a ser moderado, severo y va a llegar al hospital. ¿Correcto? Entonces, solo manejo sintomático. Manejar los síntomas. Si ya tomó paracetamol y no le pasa la fiebre, por ejemplo, podemos decirle, oye, dúchate con agua fría. Si estás muy arropado, quítate un poco de ropa. Abre las ventanas para que la habitación esté ventilado y esté fresco. Entonces son medidas generales de manejo de síntomas. No desesperarnos. A pesar de que el paciente esté muy sintomático, mientras la saturación se mantenga mayor o igual a 96, podemos estar calmados, podemos estar tranquilos. Y la tercera medida justamente trata de la saturación de oxígeno. Monitoreo de nuestra saturación. ¿Correcto? Ya hemos aprendido cómo debemos monitorizar nuestra saturación en un video previo. Entonces, a este paciente hay que saturarlo 4 veces al día, ¿no es cierto? Con nuestro pulso oxímetro. Esto es importante. Digamos que el día en que el doctor lo vio, pues estaba saturando 96, 97, ¿no? Entonces se consideró COVID leve y estaba muy bien considerar COVID leve porque la saturación tenía esos valores. Pero si después de 2-3 días esta saturación empieza a bajar, correcto, ya no será COVID leve. Habrá que reclasificarlo. ¿Correcto? Muy bien. La otra medida o el otro dato que queríamos compartir con ustedes es la resolución de síntomas. Pueden ser tan pronto como un día, resolverse en un día. Es raro, pocos pacientes lo presentan, pero pueden resolver en un día estos síntomas. O tan prolongado como 28 días. También pocos pacientes son aquellos que permanecen con los síntomas por 28 días. La gran mayoría de los pacientes resuelven sus síntomas o se van estos síntomas al día 14 o al día 21 de su enfermedad. ¿Correcto? Entonces no desesperarnos. Ya no es que mi paciente ya tiene 3, 4, 5 días de fiebre y no le pasa, entonces debe estar agravándose, debe estar complicándose. No. Pregúntate en ese momento, ¿cuánto está saturando? 96, 97. ¿Es COVID leve? Mantenemos la calma. No, mi paciente está como 5, 7 días, que le duele la cabeza, que le duele todo el cuerpo, que le duele la garganta, que está con muchos mocos, debe estar complicándose. No. No, ¿por qué? Porque esos síntomas pueden ver que puede durar varios días. ¿Sí? No en todos los pacientes, pero sí en algunos pacientes puede tener una permanencia prolongada. Y eso no significa que se está complicando. Mientras la saturación tiene valores aceptables, ese paciente es leve. Y lo que debemos hacer es continuar con estas medidas que le estamos enseñando. Muy bien, y de esta manera es el manejo adecuado de un COVID leve. Muy bien,
El tercer grupo de pacientes son aquellos pacientes que tienen COVID moderado. ¿Cómo sé que tengo COVID moderado? Otra vez, con mi saturación de oxígeno. Si yo estoy saturando 94 o 95%, tengo COVID moderado, independiente de mis síntomas. ¿Correcto? La clasificación está basada otra vez en la saturación de oxígeno. Muy bien, el manejo de estos pacientes con COVID moderado es prácticamente igual o similar al COVID leve. La primera medida es aislar al paciente por 14 días desde el inicio de los síntomas, y las actividades que va a desarrollar en su aislamiento es todo lo que el paciente tolere. Es decir, puede deambular, puede movilizarse. Acá una observación. El COVID-19 es una enfermedad que aumenta el riesgo de formar coágulos en la sangre. ¿Correcto? Y si el paciente se postra, es decir, se inmoviliza, es decir, permanece todo el día echado en su cama, ese estado de inamovilidad puede aumentar el riesgo de formar coágulos en la sangre. Entonces, no está recomendado que esté echado todo el día. Tiene que deambular, tiene que moverse. Puede estar sentado un rato en la silla, un rato en la cama, pararse, caminar en su habitación. ¿Correcto? Entonces, el paciente tiene que movilizarse. Puede dormir en la posición que quiera, no es necesario que duerma boca abajo. Puede comer la dieta normal, ¿sí? Ya hemos hablado, líquidos, verduras, frutas, carbohidratos, carne. Todo lo que tolere el paciente puede comer, no hay problema. Si los síntomas le permiten realizar su teletrabajo o alguna otra actividad laboral, ¿no? Lo puede hacer en su habitación, no hay problema. Muy bien. Medicaciones que vamos a usar en nuestro paciente es sintomáticos. Es lo mismo, continuamos con nuestro paracetamol para controlar la fiebre, para controlar el dolor de cabeza, para controlar el dolor corporal. ¿Sí? Si persiste con mocos, ¿no es cierto? Podemos indicarle su cetiricina cada 12 horas, pero es manejo sintomático. Ninguna otra medicación, ninguna otra medida extraordinaria. Solo sintomáticos. El tercer punto, sí hay un cambio acá respecto a COVID leve. En los pacientes con COVID moderado hay que hacer un monitoreo más estricto de la saturación del oxígeno. ¿Correcto? En COVID leve hacíamos 4 veces al día. En pacientes COVID moderado lo haremos 6 veces al día. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si bien es cierto el paciente tiene ya una saturación baja respecto a COVID leve, ¿no? 94-95, pero esta saturación es aceptable y se maneja en casa. No hay que desesperarnos. La única conducta que cambia acá es estar un poco más atentos y monitorizar con mayor frecuencia la saturación. El resto de las medidas es lo mismo. La duración de los síntomas igual. La mayoría lo va a resolver entre 14 a 21 días. No hay que desesperarnos, ¿sí? Es importante mantener la calma. Si nosotros nos desesperamos porque vemos esta saturación, vamos a tomar conductas incorrectas y lo único que haremos es complicar al paciente. Muy bien, entonces el manejo de COVID moderado es prácticamente lo mismo o similar al COVID leve, excepto que monitorizamos con mayor frecuencia la saturación de oxígeno. Mientras el paciente satura 94-95, mantener la calma. Muy bien. El tercer grupo de nuestros pacientes son aquellos que tienen COVID severo, ¿no? Ya habíamos dicho que la proporción de pacientes que hacen COVID severo es bajo, ¿no? Un 5%. ¿Cuándo diré que el paciente tiene COVID severo? Cuando la saturación es menor o igual a 93%. ¿Correcto? Si mi paciente
satura 93% o menos a 93%, considero que mi paciente es COVID severo. ¿Qué debo hacer en este caso? Acudir al hospital. Llevarlo al hospital sin desesperarse. Mantenemos la calma y lo llevamos al hospital. Porque este paciente sí requiere oxígeno. ¿Correcto? Requiere oxígeno y otras conductas terapéuticas que lo realizamos en el hospital. Entonces, la mejor decisión, la mejor manera de ayudar a su paciente, si usted detecta una saturación de 93% o menor, es acudir al hospital, es llevarlo al hospital. Con eso usted ha hecho muchísimo por el paciente. Ya nosotros nos encargamos en el hospital darle el tratamiento que requiere el paciente. Y la primera medida de tratamiento es el oxígeno. Oxígeno, oxígeno, oxígeno y otras medidas ya especializadas que se realiza en el hospital. Muy bien. Muy bien, entonces ya sabemos cuáles son las conductas adecuadas que hay que tomar en un paciente con COVID-19. Sin embargo, muchas veces la desesperación puede hacer que tomemos una decisión o una conducta equivocada. Y estas pueden aumentar el riesgo de morir de nuestro paciente. ¿Y cuáles son estas? Lo primero, vean acá, el uso de corticoides en pacientes que no requieren oxígeno suplementario puede aumentar el riesgo de muerte hasta en un 28% de los casos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiénes son los pacientes que no requieren oxígeno? Los pacientes que son asintomáticos, los pacientes que tienen COVID leve y los pacientes que tienen COVID moderado. O sea, el 90% de los pacientes no requieren oxígeno. Si yo a estos pacientes que no requieren oxígeno le doy corticoides, es decir, dexametasona, prednisona, hidroxicortisona, metilprednisolona, deflazacort, entre otros corticoides, lo único que haré es aumentar su riesgo de muerte. Esos 90% de esperanza de superar el COVID sin ningún problema se reduce y por el contrario aumentamos el riesgo de morir hasta en un 28%. En resumen, paciente que tiene COVID leve, moderado o asintomático, es decir, aquellos que no requieren oxígeno, por favor, no dar corticoides. Olvídense de la dexametasona, de la prednisona, metilprednisolona, hidroxicortisona, etcétera, etcétera. Olvídense. Quizás algunos de ustedes nos dirán, pero doctor, a mí me consta que en el hospital usan corticoides, usan dexametasona en el tratamiento de COVID. Y es cierto. Pero ¿en quiénes usamos nosotros dexametasona? En aquellos pacientes que requieren oxígeno. Es decir, en aquellos pacientes que tienen COVID severo o COVID crítico. Es decir, en aquellos que están en ventilador mecánico. En estos pacientes que requieren oxígeno, los estudios nos dicen que sí puede haber algún beneficio el uso de dexametasona, pero no en pacientes que no requieren oxígeno. En un paciente que no necesita oxígeno suplementario, no se debe dar corticoides porque el efecto es lo contrario, es decir, aumenta el riesgo de fallecimiento del paciente con COVID. ¿Quedó claro? Muy bien. La otra conducta que frecuentemente tomamos por desesperación es el uso de antibióticos. Muchos pacientes llegan al hospital con 5 o 7 días de tratamiento con ceftriaxona, con vancomicina. Le dieron porque sospechaban que había una infección, que para prevenir la progresión del COVID, por 1000 razones. Vean acá, el mal uso de antibióticos
aumenta el riesgo de morir en un 13%. ¿Correcto? Entonces, en pacientes asintomáticos, leves o moderados, no se debe usar antibióticos. Pero alguno de ustedes nos dirá igual. Yo he visto que usan antibióticos en el hospital. ¿Es cierto? Usamos antibióticos siempre cuando estemos seguros de que aparte de la infección por el virus que causa COVID, hay una bacteria agregada. Y para definir eso, hay que hacer algunos exámenes en el hospital. Muy bien. Los pacientes asintomáticos, los pacientes que tienen COVID leve y los pacientes que son COVID moderado, el riesgo de tener una infección por una bacteria agregada es mínimo, es un 4%. Por lo tanto, no se recomienda usar antibióticos. Lo único que van a hacer es aumentar el riesgo de muerte de su paciente hasta en un 13%. Y vean acá, si nosotros sumamos, es decir, le damos corticoides, le damos dexametasona, prednisona a un paciente que no requiere oxígeno y le damos antibióticos, aumentaremos el riesgo de morir, si sumamos, en un 41%. 41% de posibilidad de fallecer. Entonces, hay que mantener la calma, ¿correcto? Y olvidarnos de estos medicamentos. No hay que darlos. Otras conductas, por ejemplo, el mal uso de inhibidores de bomba de protones, es decir, el omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, etc. El mal uso de estos medicamentos también puede aumentar el riesgo de morir. Muchas veces decimos, ¿no? El paciente no está comiendo, que mi familiar no está comiendo poquito, para evitar que la acidez del estómago hay que darle omeprazol. No, porque aumenta el riesgo de muerte. A menos que el paciente tenga pues un diagnóstico confirmado de gastritis, de úlcera, ¿no? Péptica o gástrica. Ahí, y si un gastroenterólogo lo ha indicado, bueno, hay que mantener su omeprazol. Pero no porque a nosotros nos parece que debemos dar omeprazol y hay que darlos. No, ¿correcto? Entonces el mal uso de estos medicamentos también aumenta el riesgo de muerte. Otras conductas que pueden aumentar el riesgo de muerte, por ejemplo, es el mal uso de anticoagulantes. Muchos pacientes cuando vienen al hospital vienen con COVID y sangrando, con un sangrado gastrointestinal, con un sangrado cerebral, están orinando sangre porque hay alguna hemorragia en las vías urinarias por el uso de anticoagulantes, es decir, de warfarina, enoxaparina, etc. Entonces, en pacientes que tienen COVID leve, moderado o asintomático, no se da anticoagulantes. Está contraindicado porque hay un riesgo de que pueda sangrar. Y dirán, pero yo he visto que en el hospital usan enoxaparina. Es cierto, usamos enoxaparina. ¿Pero en quiénes? En pacientes que están postrados. Por ejemplo, en pacientes que están en ventilador mecánico. Esos pacientes sí tienen un alto riesgo de hacer trombos, de formar coágulos en sangre porque están pues inmovilizados, están postrados, están en ventilador mecánico. O aquellos pacientes que requieren oxígeno y que tienen sensación de falta de aire y no pueden ni dar un paso, entonces están echados en su cama todo el tiempo. Y esa inamovilidad puede aumentar el riesgo de hacer coágulos en la sangre. Entonces, sí les damos, pero en esos casos. Entonces, quítense de la cabecita dar dexametasona, prednisona, dar antibióticos, dar omeprazol o dar warfarina, enoxaparina u otras cosas a los pacientes con COVID leve, moderado o asintomáticos. Lo único que van a hacer es complicarlos y aumentar este riesgo de muerte. Muy bien, esperemos que haya quedado claro. Ustedes quizás estarán preguntando en qué momento habla acerca de nuestra famosa ivermectina, que salva tantas vidas. Señor, señora, le tenemos una noticia. La ivermectina, la hidroxicloroquina, la acitromicina,
la colchicina no han demostrado ningún beneficio en el tratamiento de pacientes con COVID-19. Nosotros conocemos a la ivermectina como antiparasitario para tratar algunos parásitos. Por ejemplo, si nosotros tenemos estronquiloides, podemos tomar ivermectina más o menos a 1 gota por kilo de peso. Pero eso es con el fin de erradicar un parásito y no un virus como COVID-19. ¿Saben de dónde viene la historia de ivermectina en COVID? Resulta que el año pasado unos investigadores australianos cultivaron células Vero. Las células Vero son celulitas que se extraen del riñón del mono verde africano. Muy bien, entonces cultivaron esas células en el laboratorio y los infectaron con el virus SARS-CoV-2, o sea, con el virus que causa COVID. Muy bien, entonces eran unas células que estaban infectados por este virus que causa COVID. Enseguida lo que hicieron es administrar ivermectina. Y oh sorpresa, a las 48 horas de haber administrado ivermectina, no había virus. Es decir, estas células estaban limpias del virus. Y dijeron, encontramos la cura del COVID-19. El tratamiento es ivermectina. Pero hay algunos detalles. ¿Saben ustedes cuánto de dosis utilizaron de ivermectina para tener ese efecto? Aproximadamente 60 a 100 veces lo que un humano podría tolerar. Es decir, si usted tomaba 1 gota por kilo y pesa 50 kilos y tomaría 50 gotas, en este caso tendría que tomar 100 veces 50 gotas, es decir, 5.000 gotas. Y esa dosis, antes de curarlo del COVID, lo que haría es matarlo por la intoxicación por ivermectina. Y aún así, este beneficio es en el laboratorio, no está comprobado en los humanos. Para que un medicamento sea aprobado para el uso en humanos, tiene que demostrar beneficios en humanos, no en laboratorio. Los hallazgos de laboratorio sirven como punto de partida para hacer investigación en nosotros, en las personas. Pero al momento, al día de hoy, no hay investigación que avale de esos beneficios que se han encontrado en el laboratorio en los humanos. Por lo tanto, no se debe recomendar, no se debe administrar ivermectina y tampoco ninguno de estos medicamentos con el fin de curar esta enfermedad COVID-19. Pero ustedes dirán, doctor, el Ministerio de Salud de Perú, de Bolivia, de otros países lo recomiendan. Es cierto, pero una cosa es una decisión política y otra muy distinta, una decisión basada en evidencia científica. Entonces, no está indicado ninguno de estos medicamentos. Hay pacientes que toman ivermectina cada 15 días, cada mes, porque creen que previene COVID, porque evita la complicación de COVID, etc. Pero lo cierto es que no tiene ningún beneficio, no tiene aval científico. Por lo tanto, no se recomienda. Doctor, ¿y el dióxido de cloro? ¿Y los enjuagues bucales, nasales con bicarbonato, con agua, con sal, con limón? ¿Y el ozono rectal? Realmente no amerita hacer ningún comentario respecto a este tema. Solo decir que es un atentado contra su salud. Muy bien, entonces, el día de hoy hemos aprendido a manejar un COVID leve, moderado y asintomático. Hemos demostrado que el 90% de estos pacientes se tratan en casa, no requieren oxígeno suplementario, no requieren una medicación especial más que sintomáticos, ¿correcto? No requieren realizarse una tomografía u otro examen de sangre para hacer un manejo adecuado. Entonces, a partir de hoy, cuando usted se entere que tiene COVID-19, mantenga la calma, porque lo más probable es que pertenezca a estos 90% de pacientes
que superarán la enfermedad. Y recuerden siempre, la saturación de oxígeno, el monitoreo de saturación de oxígeno es clave. Estas son nuestras referencias bibliográficas y si tuvieran algún caso de COVID muy particular, como por ejemplo pacientes que tienen alguna enfermedad crónica pulmonar o pacientes que viven por encima de 2.500 metros sobre el nivel del mar, en este tipo de pacientes puede haber alguna variación en la clasificación de COVID. Pero en el resto de pacientes, estas recomendaciones es completamente aplicable. Cualquier duda, háganoslo conocer a través de los comentarios en el canal o en todo caso, vía inbox en nuestro grupo de Facebook. Sin más que decir, tengan ustedes buen día, a seguir cuidándonos. Hasta la próxima.